Bienvenida nuevamente, Verónica. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en Tertulias. A todos los que están asistiendo, gracias. A todos los que escuchan después, también muchas gracias. Verónica nos ha acompañado en diferentes oportunidades en Tertulias. Ella no solamente es coach, sino también en neuroemoción. Y me las De puedes. decodificación. Gracias. Eh, Está aquí en Bogotá. Su vida espiritual comienza cuando, por razones personales, ¿cierto, Verónica? Así es. Por razones personales, alguna crisis personal o algún momento difícil en tu vida, se te abre este camino y comienzas a desarrollarte y a encontrar todo lo que significa descubrirse a uno mismo, sanarse, ir hacia el interior, descubrir cuál es el propósito real al que vinimos a vivir. Hoy nos vas a acompañar con un nuevo tema que se llama las llaves de los genes, the gene keys. Así es. Ujú. Comenzamos entonces con tu presentación. Primero nos vas a hacer, creo que tienes una meditación y fuera de eso algo más, ¿verdad? Entonces te dejo en tus manos ya la sesión. Vale, Juana, muchísimas gracias por invitarme otra vez. Lo que vamos a hacer hoy es completamente diferente a lo que hemos hecho de biodecodificación. Es un camino más interno, es el camino que todos tenemos hacia el interior para tener la capacidad de mirarnos y de poder cambiar las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Entonces voy a empezar con una meditación. Esta meditación es de una maestra mía, pero me pareció que estaba muy bonita para hoy y que estaba acorde con lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Entonces, eh, hoy es un poquito diferente la meditación. Les voy a pedir que se pongan de pie. Bueno, entonces, eh, antes de que empecemos la meditación, les voy a pedir que se paren, estén con sus pies firmes sobre el piso. Muevan un poquito las rodillas, liberen la tensión del cuerpo, acomódense un poco mejor. Y les voy a pedir que respiren y miren en dónde empieza y dónde termina esa respiración, sin cambiarla, no la forcen, no la cambien, simplemente de dónde viene y a dónde llega. Y ahora les voy a pedir que piensen en algo que les moleste muchísimo, algo que las ponga bravas o bravos, que les haga dar ira, rabia, algún sentimiento muy, muy negativo. Y miren qué pasa en el cuerpo cuando viene a su mente este tipo de sentimientos, este tipo de pensamientos, qué pasa con la respiración, cómo la sienten, y miren de dónde viene y hacia dónde va la respiración en este momento que están pensando en una cosa negativa que las pone muy, muy bravas. Y ahora les voy a pedir que miren que vamos a hacer un cambio de ese sentimiento negativo o de esa sensación que tienen, y les voy a pedir que piensen en algo que los llena de mucho amor, algo que los hace completamente felices, que los llena de amor, que hace que su corazón vibre. Puede ser una situación, puede ser una persona, puede ser un lugar. Y también quiero que miren su cuerpo, miren cómo está su cuerpo y su respiración, qué pasa en el momento que hacen ese cambio, y que tengan muy presente esas dos emociones y esos pensamientos para la meditación que vamos a hacer. Entonces, si quieren, siéntense, pónganse cómodos con los dos pies en el piso, cierren sus ojos, relájense conscientemente y les voy a pedir que hagan una respiración profunda. Si están rígidos, si están tensionados, y les voy a pedir que esa respiración que van a hacer la lleven a ese lugar en donde está la tensión o el área de rigidez. Hagan 3 respiraciones profundas, llevando el aire a ese sitio del cuerpo en donde hay tensión o rigidez.
Y ahora les voy a pedir que pongan toda la atención en su corazón. Y cuando respiren, cuando inhalen, sientan que todas las energías positivas del mundo están llegando a su corazón. Y cuando exhalen, envíen ese amor y esas energías positivas hacia afuera. Vuelvan a inhalar la energía. Vuelvan a exhalar el amor. Una vez más, inhalen esa energía y exhalen ese amor hacia el mundo. Y les voy a pedir que pongan en su corazón una intención, la intención que quiera cada uno de algo que quiera en este momento de su vida. Puede ser un cambio, puede ser conseguir algo, alguna intención. Y quiero que se imaginen que están inhalando esa intención a cada parte del cuerpo. Y les voy a pedir que exhalen lo que no les sirve para esa intención. Pueden ser pensamientos, pueden ser cosas que quieren dejar atrás. Exhalen eso. Y repitan esto 3 veces. Inhalen esa intención a cada parte de su cuerpo. Y exhalen lo que no les sirve de la intención. Vuelvan a inhalar. Y vuelvan a exhalar lo que no sirve de esa intención. Y ahora les voy a pedir que se queden con esa intención en su corazón, en su cuerpo, con la sensación que esa intención les trae. Y vayan regresando al lugar en donde se encuentran, poco a poco. Y cuando estén listos, abran sus ojos. Juana, como tú decías hace un ratico, hoy vamos a hablar de otro tema muy diferente, es la llave de tus genes. En la llave de tus genes lo que nosotros estamos buscando, o la técnica, porque esto también es una técnica de sanación, pero es una técnica que va mucho más a nuestro interior. Entonces, lo que estamos buscando con esta técnica es mirarnos a nosotros mismos y poder transformar las cosas de nosotros que no nos gustan o que no sabemos cómo hacerlo. A veces hay cosas que sabemos que no nos gustan, pero ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Y aquí hay unas cosas que me parecieron a mí importantes, y es que no es lo que haces, sino cómo lo haces, desde qué intención haces las cosas que quieres hacer pues en tu vida, que es más importante ser lo que queremos que lo que debemos. Y les hago 2 preguntas, y una es, ¿qué nivel de calidad le pones a cada cosa que haces? ¿Y qué tan consciente eres de cada cosa que haces? Entonces, esta técnica es una aventura a nuestra propia conciencia y tiene varias herramientas para poder hacerlo. La primera herramienta es un perfil alogenético. Ya les voy a contar de qué se trata ese perfil, que es la brújula, es como para dónde vamos y qué es lo que nos rige a nosotros. Este perfil alogenético es diferente para todos los seres humanos. Se hace con una información muy particular pues de la persona, y con base en eso se saca todo lo que van a ver ahorita más adelante. Entonces el perfil es individual, y dentro de ese perfil vamos a contar con las llaves de tus genes, que son 64 llaves diferentes, que tienen significados diferentes, que se miran de una forma diferente, que son el mapa como de los pasos que tenemos en estas cosas que ya les voy a mostrar. Y hay una tercera herramienta que se llama el camino de oro. Y el camino de oro es cómo voy a hacer para cambiar esas cosas que quiero cambiar, cómo voy a potenciar los dones o los regalos que yo tengo, que son individuales,
y cómo voy a llegar a mi realización con todo esto. Entonces, esto es un ejemplo de un perfil alogenético de una persona. Entonces, como ven, pues tiene muchas esferas, tiene unos números, tiene unas líneas que conectan unas cosas con otras. Y todas esas líneas, esos números y esas esferas que ustedes ven ahí tienen un significado diferente, que es lo que nos dice a nosotros cuáles son nuestras sombras, cuáles son nuestros mayores regalos y cómo podemos realizarnos como personas para realmente llegar a nuestros propósitos. Entonces, la primera herramienta de la que hablamos, que es el perfil, que acaban de ver, ese era un ejemplo, sirve para saber quiénes somos, cómo funcionamos y por qué estamos aquí. Entonces, y la segunda que les contaba de las llaves de los genes, tiene varias cosas. Entonces, cada uno de esos genes, que son 64, te dicen cuál es tu sombra, que es un desafío para transformar. Generalmente las sombras no son solo nuestros desafíos, sino cuando entramos a actuar desde el victimismo, desde el miedo, desde la desesperación, que no sabemos qué hacer. Ahí estamos nosotros actuando desde nuestras sombras, pero todas nuestras sombras tienen un regalo, que es la forma en que nosotros salimos de esa sombra y cambiamos esta sombra. Entonces, el regalo es el atributo creativo que nosotros tenemos en diferentes aspectos de nuestras vidas, y el Siddhi, que es la realización y la trascendencia y a lo que vinimos nosotros en la vida, dependiendo del aspecto que estemos mirando. Ya les voy a mostrar bien cómo se ve en el perfil. Y todas esas cosas se están uniendo por unas líneas. Y las líneas vienen de 1 a 6 y dependen también de los genes, dependen de las esferas, lo que significa cada una de las líneas. Entonces, ya les voy contando. Este es el perfil que vimos ahorita. Ustedes pueden ver acá, estas son las esferas, ¿verdad? Y al lado de las esferas ven que hay 3 palabritas diferentes en cada esfera. Y tenemos también dentro de la esfera un número, y luego un punto y otro número. Todo eso tiene un significado diferente, que es el siguiente. Se me cortó ahí la esfera, pero bueno. El nombre de la esfera, que es qué es lo que estamos mirando nosotros puntualmente de nuestra vida. En ese caso, por ejemplo, el 16 era el gen, el número de la llave del gen. El 2 es la línea que tiene esa esfera, que también tiene otro significado. Y como les mostré ahorita, todas las esferas tienen un Siddhi, un regalo, una sombra. Entonces, por ejemplo, en este perfil que veíamos ahí, en el trabajo, en la parte del trabajo en la vida de la persona, dice que su mayor sombra es la indiferencia. La forma de salir de esa indiferencia es la versatilidad para llegar a la maestría. Digamos que la realización de esa persona en su trabajo es llegar a la maestría. ¿Maestría de qué? De lo que le gusta hacer en la vida. Pero eso es una forma de llegar a la maestría. Entonces, aquí ustedes ven estas esferas que se unen con esos puntos, son lo que vimos ahorita del perfil alogenético, pero ese perfil tiene diferentes secuencias. Entonces, esta secuencia que ustedes están viendo acá, que tiene estos punticos morados, es la secuencia del genio. Esa es la primera secuencia que se estudia en esta técnica, y esa secuencia del genio tiene 4 esferas. La primera, que es esta de aquí arriba, es el trabajo de vida. La segunda es la evolución. La tercera es resplandor. Y la cuarta es tu propósito en cuanto a tu trabajo. Este genio es lo que te activa absolutamente todo lo que tú tienes en la vida para hacer, para cambiar, y tiene los 4 mayores regalos de soporte para tu propósito en la vida. Representa los retos de tu vida. Entonces, si yo me devuelvo a el perfil, por ejemplo, aquí tienen, es este con este y con este. Estamos hablando de esos 4 que son esa secuencia, que es el genio. Y
por ejemplo, aquí ustedes pueden ver en esta primera parte, en esta que es el trabajo, la sombra es la indiferencia, y en esta segunda tienes una sombra que es la inercia, en esta otra la debilidad, y en esta otra estar exhausto. Entonces, esas son las sombras en que entra esta persona de este perfil cuando trabaja desde el victimismo, cuando no le salen las cosas bien, cuando no puede avanzar en su vida con absolutamente nada y se siente como estancado. Pero por el otro lado, todas esas sombras, en este caso, por ejemplo, tienen versatilidad, determinación, equidad y la capacidad de resolver. Entonces, lo que hace uno con esto es que le enseña a la persona cómo cambiar esa sombra para poder volverla a su regalo y llegar al CIDI, que como les contaba era la realización, que en este caso sería la maestría, la invencibilidad y así sucesivamente con cada uno. Entonces, volvamos a esto. Esta es la primera secuencia que nos está hablando de nuestro trabajo de vida y nos está diciendo cuáles son nuestros mayores regalos, de acuerdo pues a lo que sale en nuestro perfil. Luego hay otra secuencia que es la del amor. La secuencia del amor son estas que ven acá unidas por estos puntos morados y tienen diferentes esferas también. Tienen, por ejemplo, la esfera de la vocación. Acá está el coeficiente espiritual, en esta está el coeficiente emocional, en esta está el coeficiente intelectual, la atracción y el propósito. Y toda esta secuencia tiene que ver con el amor, con todas esas sombras que tú tienes en el amor, todo lo que te da miedo referente al amor, porque a veces nos da miedo amar, todo lo que tiene, y no estoy hablando solamente de amor de pareja, sino todas las relaciones personales que nosotros tenemos en la vida, tienen que ver con esta secuencia que es la secuencia del amor. Y luego tenemos, esperen que, dame un segundo aquí. No sé qué me pasó, pero acá está, no sé por qué me la salté. Está la secuencia. La otra secuencia que tenemos es este triángulo que ustedes están viendo acá, que es la secuencia de prosperidad. Entonces, esta secuencia se llama como la perla o la joya. Es una secuencia en donde tenemos mayor conciencia y es la armonía integral. Por eso esas secuencias se deben hacer, digamos que el estudio de las secuencias y de cómo organizamos o cómo salimos de nuestras sombras para llegar a nuestros regalos y a la realización personal, se debe hacer en orden por esa misma razón, porque primero está el todo y el trabajo, luego está la secuencia del amor y luego está esta que es la prosperidad, que es la armonía integral. Y aquí en esta tú tienes, en esta esfera se llama la marca, que es como tu marca personal y lo que realmente viniste a hacer. Tienes la perla, que es esta que está aquí en el centro, o la joya. Tienes la vocación y tienes la cultura. Entonces, ahí están todas las secuencias que tú puedes ir siguiendo con este tipo de sombras o de regalos o del CIDI, que es la realización. Y aquí hay una cosa muy importante para poder hacer ese tipo de secuencias, porque uno puede tener toda la información, pero la información cambia un montón de una persona a otra, de una secuencia a otra. Y espérenme y me devuelvo y les muestro aquí una cosa. Por ejemplo, acá donde dice la línea, ¿verdad? La línea es la forma en que se relacionan. Esta línea 2 es este mismo 2 que tenemos acá y es este mismo 2 que tenemos acá. Y esa línea 2 es la forma en que se relacionan digamos que esta esfera con esta se relaciona con esa línea 2, en este caso que es el bailarín o la bailarina. Es como cómo te relacionas en estas cosas que te hacen vibrar en tu trabajo, que te hacen cambiar ese reto para que evoluciones.
Y cuando hablamos, por ejemplo, del bailarín, ¿a qué asocian ustedes un bailarín? Una persona que está siguiendo el ritmo, que está tranquila, que está suelta, que va como con el flujo de la vida. Entonces, a esta persona especialmente, y todas las líneas tienen un significado completamente distinto, a esta persona especialmente, si no está enfocada en algo que le gusta, si no está haciendo lo que realmente le apasiona, es una persona que nunca va a lograr, eh, por más versatilidad que tenga o por más determinación, nunca va a lograr salir de esa indiferencia o de esa inercia, nunca se va a poder sentir completa, porque no está haciendo lo que realmente le apasiona. Hay personas que, digamos que todos los seres humanos nos movemos en el mundo por cosas diferentes. Hay gente que se mueve por su pasión, hay gente que se mueve por plata, hay gente que se mueve porque le conviene, hay un montón de cosas que se pueden hacer diferentes, pero esta persona definitivamente lo único que la mueve en la vida es la pasión y poder llegar a esa maestría de lo que le apasiona, seguir ese camino de esa pasión. Y luego tenemos el camino de oro, que es empezar a estudiar estas secuencias una a una. Primero el genio, luego el amor, luego la prosperidad para poder tener toda la armonía integral. Y ese camino de oro se hace de 3 formas diferentes. Entonces, está la concentración, la contemplación y la meditación. La concentración, que es como el mindfulness, como estar presente en el momento aquí ahora. La meditación, pues que hemos hablado un montón de meditación y sé que lo han hecho en otras charlas de las que Juana hace acá. Y está la contemplación. Entonces, es preguntarse un poco, bueno, ¿qué es la contemplación? Y la contemplación es un arte. Realmente uno tener la capacidad de mirarse a sí mismo es un arte. Y es observarse de una manera muy profunda, con un pensamiento muy profundo, mirar uno cómo está actuando, desde dónde está reaccionando, cómo se mueve para un lado, cómo se mueve para el otro, qué son las cosas que no le gustan o que le dan mal genio o que lo ponen bravo, que lo ponen triste o por el contrario todo lo positivo, que lo pone alegre. Y aquí con la contemplación lo que uno hace es enfocar la energía en uno mismo para uno saber quién es realmente, mirar lo que les estaba diciendo ahorita, que es cómo actúo con todo, lo negativo, lo positivo, si voy en el carro con alguien que se atraviesa, desde dónde actúo yo y cómo reacciono ante esas cosas que son como estímulos externos. Y aquí la diferencia más grande que tiene la contemplación es que tú tienes que tener, digamos que la mente está activa cuando tú vas a contemplar, cosa que no está ni en la meditación ni está en el mindfulness. Tú aquí tienes que tener tu mente completamente activa porque es de un pensamiento profundo. Entonces, esas son las diferentes, digamos que las diferentes formas de mirar las esferas. En este caso, me voy a devolver otra vez acá. Y para que pues, sigamos mirando un poquito esto acá, digamos que esta línea que son todos tus retos en la vida, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, aquí esta sombra de indiferencia y esta sombra de inercia, realmente son parecidas porque son sombras que te dejan como sin actuar, sin hacer, empiezas a dejar que la vida te lleve, a veces en un estado de comodidad, ¿no? Que uno a veces dice, no, pero es que así estoy bien, ¿para qué hago otra cosa? Si así estoy bien, ¿para qué cambio lo que ya está pasando, lo que estoy haciendo? Entonces, todas esas son todas cosas que hacen que uno pueda mirarse, que uno pueda contemplarse, que uno pueda entender cuándo está entrando en esos estados de inercia, en este caso, pues, porque hay muchas sombras, pero cuándo está entrando uno en estos estados para poder salir de eso y para poder cambiarlo y llegar
a la realización personal, que es de lo que se trata precisamente esta técnica, de mirar en cada aspecto de tu vida cómo sales de tu sombra, cómo aprovechas ese regalo de manera creativa y cómo llegas a esa realización personal. Entonces, toda esta parte de contemplación, del arte de contemplación, tiene muchas técnicas. Hay diferentes técnicas, hay técnicas en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte física, en la parte mental. Son técnicas que han sido estudiadas por millones de años. De hecho, aquí hay muchas cosas que vienen del I Ching, que es un libro de cambios. No sé si ustedes sepan del I Ching, pero esto es una filosofía china que tiene millones de años también, basada en hexágonos, en números. Y la mejor forma para empezar a contemplarse, para empezar uno a mirarse a sí mismo, es desaprendiendo, es entendiendo que uno tiene, para poder cambiar algo, pues lo tiene que empezar a hacer de una forma diferente, y para poder hacer algo de una forma diferente tiene que desaprender lo que ya sabe hacer. Entonces, esa es una de las formas con las que uno empieza el tema de la contemplación. Y como les contaba ahorita, ¿cómo empezamos? Utilizando nuestra mente activamente, porque nos toca estar todo el día en función de cómo hice esto, cómo reaccioné a tal cosa, qué saca lo mejor de mí, qué saca lo peor de mí. Y en todos los aspectos de la vida, puede ser físico, mental, emocional, espiritual. Aquí volvemos a cuando nos duele algo en el cuerpo, qué pasó emocionalmente, qué pasó reciente, qué hizo que me doliera, que tuviera como esa resistencia física a alguna cosa. Y de esa forma podemos mirarnos en cada uno de estos 4 aspectos. Hay unas técnicas para seguir cada uno. Como ven ahí, es un camino muy particular, muy para cada uno, pero es un camino de observación espectacular y es un camino de transformación realmente maravilloso, en donde uno sí puede, por medio de la contemplación, cambiar o desaprender la forma en que uno reacciona a las cosas externas que le pasan. La otra pregunta que te tienen es, sé que vas a comenzar a hablar de técnicas de contemplación, por ejemplo, escribir un diario sería un ejemplo de ello. Esa es una buena técnica, digamos que no es una de las técnicas oficiales que tenemos aquí, pero sí es una buena técnica, porque si el diario a ti te permite mirar cómo reaccionaste o no reaccionaste a algo, tú vas a estar contemplando. O sea, ¿uno qué hace cuando contempla? Les pregunto a ustedes también, si les digo contemplen algo, ¿qué hacen? Verlo, detallarlo. Exacto. Entonces, es como cuando hay un bebé recién nacido que uno se derrite de amor porque son la cosa más divina del mundo, y uno se sienta, ¿a qué? A contemplarlo, a mirarlo, nada más. Es como, ¿qué estoy viendo y qué estoy sintiendo? Es exactamente lo mismo. Entonces, eso que dices puede ser una buena forma, porque pues el diario te va a permitir saber qué sentías, cómo reaccionaste, qué dijiste, qué pasó en ti, y que no se te olvide. Porque muchas veces se nos olvida, muchas veces pasan cosas hace 2 días y como no la tengo tan presente, simplemente pasó y no me acuerdo qué pasó hace 2 días. Mientras que tenerlo escrito sí te va a permitir contemplar el tema. Pero en la contemplación lo tienes que hacer en el presente, ¿verdad? En el momento que lo estás viviendo. Claro. Tú en el momento lo haces, en el momento contemplas, en el momento miras cómo estás reaccionando, ¿cierto? Pero también miras, o sea, si tú lo escribes, como lo dice Leonora ahí, lo que te va a permitir es que puedas comparar un poco. Ok, yo estaba reaccionando de cierta forma y empecé a reaccionar de tal forma. O a veces reacciono así, o a veces reacciono de esta otra forma, ¿cierto? Puede que sea la misma situación, pero siempre va a haber algo que te hace reaccionar de una forma diferente. Sí. Y lo puedes analizar. Este camino de contemplación que te ayuda a vivir realmente en el presente, ¿cierto? Para ser más consciente de cómo actúas, porque eso es lo que te está trayendo esta herramienta de los genes.
en ese momento que tú estás siendo presente, contemplas y analices en dónde está en tu cuerpo y lo que estás sintiendo, es lo que te lleva a cambiar cómo lo cambias, porque es muy fácil decir, lo puedo cambiar, pero ¿cómo lo puedo cambiar, verdad? Claro. Eso depende un poco de qué te salga a ti como sombra y qué te salga como regalo y qué te salga también de qué es lo que te da a ti la realización, a dónde quieres llegar realmente, ¿no? Esto es un paso muy bonito para encontrar propósito, que yo creo que todos los seres humanos tenemos, por más diferentes que seamos, tenemos el ruidito de cuál es nuestro verdadero propósito detrás. Entonces, lo que tú dices, Juana, si uno se sienta simplemente a mirarse y la contemplación puede ser emocional, puede ser mental, puede ser espiritual, puede ser física con alguna cosa que el cuerpo le esté diciendo a uno, pero uno simplemente se sienta a mirar qué es lo que está pasando y cómo está reaccionando y con eso lo puede cambiar. Te voy a poner un ejemplo con este que tenemos acá. Nos dice que la sombra es la indiferencia y el regalo la versatilidad, ¿verdad? Entonces, si tú en medio de esa contemplación y en medio de este conocimiento empiezas a ver que tu sombra como indiferencia es lo que te lleva a no querer hacer las cosas o dejar un proyecto botado o no seguir adelante con algo que empiezas o no mejorar en X cosa en tu vida. ¿Mm? Pero a la vez te está diciendo que tu regalo es la versatilidad. Lo que tú tienes que hacer es, bueno, esto es mi indiferencia, estoy entrando en esto, me senté en la indiferencia y no quiero hacer absolutamente nada y no me importa nada. Pero si me están dando en este momento y tengo la conciencia en este momento de que mi regalo es la versatilidad, ¿cómo cambio en ese momento de versatilidad? ¿Qué cosas puedo hacer para yo cambiar esa indiferencia? ¿Cómo me puedo mover para que esto ya no deje de importarme, sino que si este proyecto no está saliendo tan bien como yo pensaba, ¿qué otra cosa me puedo inventar por medio de esa versatilidad para salirme de la indiferencia, para salirme de la inercia? Depende de la sombra pues que cada uno tenga en su perfil, ¿no? Pero eso es contemplación. Es exactamente eso, mirarse y observarse todos los minutos de la vida para ver qué está pasando con uno, tanto cuando está en un momento negativo como cuando está en un momento positivo, porque de los momentos negativos, obviamente, a veces nos cuesta mucho salir, lo que tú me estabas preguntando ahorita, ¿cómo salimos? ¿Cómo hacemos? Obviamente con el regalo y agarrándonos del regalo, pero cuando estamos en los momentos positivos también debemos contemplar los momentos positivos, porque esos momentos positivos nos van a recordar cuando estemos en el negativo, cómo nos sentimos cuando estamos felices con nosotros mismos. ¿Qué es lo que realmente queremos sentir pues que nos haga sentir bien a nosotros mismos? ¿Mm? Decías en un principio que este es un camino que podemos hacer solo, o sea, no solamente podemos, lo hacemos solo, porque el único que cambia y el único que contempla a sí mismo es uno, ¿verdad? O sea, nadie te pueden decir, pero tú eres el que sabes perfectamente qué estabas pensando, qué actuaste y qué sentiste en tu cuerpo cuando nos hacías la meditación de los dos sentimientos de rabia, malestar o lo que fuera, o de alegría. Uno es el que sabe dónde lo ubicas en tu cuerpo y esa es la contemplación, ¿verdad? Y allí te ¿Alguno sintió un cambio cuando piensa en lo negativo y cuando piensa en lo positivo? ¿Hay alguno que me quiera contar qué diferencia vio en el cuerpo? Yo te puedo decir, cuando pensé en lo que me daba rabia, empecé a respirar muy corto y se me aceleró como las pulsaciones. Y después cuando pensé en lo que me daba amor, enseguida la respiración fue más profunda y mucho más pausada. Ok. ¿A alguien más le pasó eso? Digamos que a mí sí. A mí, cuando pienso en lo negativo, mi respiración llega hasta bajito del busto. Y cuando pienso en lo positivo, mi respiración llega mucho más abajo del estómago. Y me siento mejor. No se me aceleró el pulso, no nada, pero definitivamente la respiración cambia. Claro. Y eso es contemplación, finalmente.
Porque miren cuando estamos en negativo, miren cuando estamos pensando en algo que no nos hace felices o algo que nos da rabia, cómo reacciona nuestro cuerpo. Y seguramente si nos dicen que tomemos una decisión desde ahí, eh, pues no vamos a tomar la mejor decisión para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eso es contemplar precisamente, es tener claro desde dónde estoy sintiendo y desde dónde estoy pensando eh, las cosas para poder cambiarlas. Verónica, tenemos dos preguntas. Rosa María, ¿de dónde salen los números? Y luego Diana te quiere hacer una pregunta abierta. Entonces, luego Diana te hace, pero primero contestamos la de Rosa María. Ok, mira, los números, esto es una técnica que se inventó una persona que se llama Richard Roth y él lleva muchos años estudiando el I Ching, que era lo que les contaba ahorita, y lleva muchos años estudiando todos los genes, todas las formas emocionales, todas las formas mentales, espirituales, físicas de los seres humanos y cómo se combinan esos números para cada uno de forma individual. También salen y tiene que ver también con tu fecha de nacimiento, con tu lugar exacto de nacimiento. ¿Mm? Entonces está tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu lugar exacto de nacimiento, y eso combinado hace que salga el número que te corresponde, la línea, el número de la línea que te corresponde, y todo lo que tienes como sombras, como regalos y como realización. Por estas razones que nos dices que es completamente único. El trabajo no se parece ninguno a otro, ¿verdad? No, todos los trabajos son diferentes, digamos que la realización de cada uno como ser humano es diferente, por eso hay muchas cosas que a mí me pueden importar un montón y a ustedes no les importen, o al contrario, porque todos queremos cosas diferentes. Entonces, es muy personalizado, es encontrar como la forma de cada uno para estar mejor y ser una mejor persona y vivir más contento y más tranquilo. Y lo que tú decías ahorita, Juana, es súper importante, y es que eso no lo puede hacer nadie por uno. A uno le pueden decir, mira, es que tu sombra es la indiferencia y tu regalo es la versatilidad. Y si uno no hace nada con eso, pues ahí se quedó porque no va a pasar nada. Uno es el dueño y el que decide si quiere o no quiere hacer algo y si quiere cambiar o no cambiar alguna situación. Te quería hacer una pregunta también con esto. ¿Hay algún tipo de preguntas que te vayan guiando como a ese cuestionamiento o a ese poder pasar de una esfera a otra? Es la misma secuencia. Digamos que todo, ahí nos podríamos quedar horas hablando, pero todo tiene un significado y se mira de cierta forma dependiendo de lo que salga en cada número, en cada uno de los perfiles. Pero eso es una técnica, mirarlo es una técnica de cómo se hace de cada esfera, cada línea. ¿Qué significa la línea 2, por ejemplo, en la secuencia del amor? No significa lo mismo la línea 2 en la secuencia del genio. Entonces todo depende de los genes y depende de las líneas y cómo se intercalan unas con las otras. Diana, ¿tienes una pregunta? Bueno, Verónica, primero, usted es una Biblia Ay, tan linda. Ojalá no fuera. No. La verdad, la felicito porque domina, es bastante amplio el conocimiento. La pregunta que yo le hago son dos. Tuve la oportunidad de leer acerca del I Ching y el I Chang. Sí. Pero nunca entendí, eso para mí es demasiado ultra difícil, esa es la número uno. Y la pregunta número dos, que lo pasó muy rápido, es el desaprender, y era lo que Juanita decía, el desaprender para retomar lo que usted quiere dejar de la sombra para obtener un regalo. Sí. Pero entonces la pregunta que yo le hago es, el desaprender es, usted tiene una historia y tiene unas memorias y esas son las sombras, digamos, que en un momento dado, ¿cómo se hace para desaprender, para volver a enrutar y dejar que eso de atrás,
que siempre le pertenece a usted, usted lo pueda Transformar. difumar, lo pueda, borrar o cambiar, pues. o digamos no borrar, porque eso siempre lo va a cargar, Hace parte de ti. pero digamos diluir sería la palabra. Entonces, ese desaprender para cambiar esa conexión, por eso yo preguntaba de las conexiones, porque analicé los círculos y hay circuitos que no conectan pero que están entrelazados, pero que nunca se tocan. Entonces, ¿cómo es ese cuento? Mejor dicho. Vale, mira, de la primera pregunta de Li Ching o Li Chang, la verdad yo no tengo un conocimiento profundo en esos dos temas, ni cómo lo hacen, ni cómo lo sacaron. Sé que es milenario y que de ahí viene muchísima información, y sé que tiene que ver también con lo femenino y lo masculino y cómo combinamos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Son hexágonos, son números, tiene que ver también con numerología, pero más allá de eso no te puedo dar explicación porque yo no he estudiado en profundidad esos dos temas. De desaprender, mira que yo me he dado cuenta que con todo lo que yo hago, los seres humanos, y no digo todos porque uno no debe hablar siempre, no debe hablar en general, pero muchos tienen unos apegos al sufrimiento impresionantes. Y eso es, pues diría que la mayoría. Entonces, para uno poder desaprender, lo primero que tiene que hacer es querer desaprender. Y es querer realmente de corazón cambiar la historia y cambiar lo que ha dejado o lo que viene arrastrando, digamos, como decías tú, de toda la vida, de la historia. Porque a veces es más cómodo quedarse pensando en, no, es que a mí me tocó así, es que esto fue lo que me tocó, es que mis papás no sé qué, es que a mí cuando yo era chiquita me pasó tal cosa. Y los seres humanos tendemos a pegarnos de eso, tendemos a quedarnos en que esas son las razones para no hacer un cambio, en que esas son las razones para no atrevernos a experimentar cosas diferentes y nuevas. Y la única forma para desaprender es primero queriendo hacerlo y segundo entendiendo que si tú toda tu vida sigues haciendo lo mismo de la misma forma, no vas a tener cambios. Porque si tú haces lo mismo de la misma forma... Pero estamos hablando de un, digamos, no, sin refutarle, hay un inconsciente y un consciente, y hay una fotografía en negativo que siempre será negativo. Y que digamos, no cargante en el sentido de la victimización y la tragedia y la vaina. Digamos que el no hablarlo o dejarlo allá, pero que marca, pero que se niega para poder llegar al punto como el desaprender para volver a aprender, a escalar, pero dejarlo ahí. Pero el tema es que está ahí. Claro, lo que pasa es que cuando tú dejas ahí, tú realmente no estás sanando las cosas. Tú les estás echando tierrita y estás diciendo como, deje ahí, pero no las estás sanando. Por eso dejar ahí no es bueno. A veces no lo hacemos es porque al no dejar ahí nos abre otra vez como el dolor o nos duele la herida que no se ha sanado del todo. Pero la única forma de que tú cambies eso es mirándolo y enfrentándolo y hablándolo, porque el dejar ahí no hace que tú cambies ninguna situación. Tú puedes hacerte la que no pasa nada con algo en tu vida y, ay no, yo dejé ahí y lo tengo quieto, pero es que energéticamente tú estás conectada a eso. Energéticamente ese vínculo. Pero volviendo a lo que acaba de explicar de la sombra y el regalo y la prosperidad y la contemplación, y ese diagrama, ¿cómo lo optimiza? ¿Cómo lo optimizo? ¿Te refieres a cómo cambio de la sombra, por ejemplo, al regalo? El dejarlo ahí, ¿cómo lo optimiza? ¿Cómo lo limpia? ¿Y cómo lo impulsa? Esa es la pregunta. Claro, sí. Si tú tienes claro qué es eso que dejaste ahí,
o eso que no quieres mirar porque te puede de pronto causar dolor. Hay muchísimas técnicas para sanar ese tipo de cosas, ¿no? Porque tú tienes que, digamos que es hacer conscientes esas cosas que tienes enterradas que no estás sacando o que no estás sanando. Entonces, eso hace parte de la contemplación, mirar ese tipo de cosas precisamente que me estás diciendo, tener la capacidad de decir, bueno, yo llevo muchos años con esto quieto, ¿cierto? Pero no, llegó el momento y voy a ser valiente porque se necesita valentía para uno mirarse y para uno querer desenterrar ese tipo de cosas y sanarlas de corazón. Entonces llegó el momento de ser valiente y llegó el momento de mirarlo y sanarlo y no dejarlo ahí, sino desenterrarlo. Eso finalmente es contemplación. Porque si tú miras eso y miras qué es lo que te hace doler o qué es lo que te hace o cómo te hace reaccionar, ahí vas a empezar a entender cómo está actuando esa sombra en ti. Acuérdate que esas sombras son generalmente victimizaciones y son cuando empezamos cuando actuamos desde el miedo. Hay una pregunta. Porque no estamos actuando desde el amor, sino desde el miedo. Entonces, es esa contemplación también de eso que me dices de dejar ahí. No, voy a mirarlo, voy a enfrentarlo, voy a mirar qué es lo que pasa en mí, física, emocional, espiritual, mentalmente, con eso, para poder cambiar. Y agarrándome, obviamente, ¿de qué? De mi regalo para poder cambiar. Hay algo que comenta aquí Leonor, pues para nuestra discusión aquí. Yo considero que al hacerlo consciente es aceptar la sombra, pero cuando esta aparece es más sencillo usar el regalo para minimizarla. Y además con lo que tú estabas diciendo antes, que lo explicaste, que muchos de tus pacientes como que se pegan al sufrimiento, ¿verdad? Se pegan a ese ser víctima porque el ser víctima les trae además, en alguna forma, una forma de relacionarse que los quieran más o que los vean más o que entonces la pregunta es a lo que tú estabas diciendo también, cómo cuando lo haces consciente, ¿verdad? Tienes ya la capacidad de contemplarlo y querer hacerlo, pero es poder llegar a ese punto que es lo que tal vez también viene a ser más difícil. ¿Estás en capacidad de estar presente en ti? Ujú. Que es la pregunta. Así es. Pero eso se puede hacer poquito a poquito y no tiene que ser con grandes cosas. Por ejemplo, mañana se levantaron, desayunaron y después de desayuno están bravos por algo, la bobadita más chiquita. Miren qué realmente los hizo ponerse bravos. ¿Por qué se están sintiendo así? Fíjense su cuerpo, cómo está reaccionando a eso. Y finalmente uno se da cuenta que no vale ni siquiera la pena ponerse tan bravo por algo que se puso, porque realmente lo está haciendo consciente. Pero uno tiene las reacciones muchas veces son inconscientes. Las reacciones son de momentos mucho más atrás que estamos reaccionando de la misma forma o como reaccionaban mi mamá y mi papá con tal cosa. Todo ese tipo de cosas pasan. Entonces es más fácil, digamos que uno reacciona automáticamente, inconscientemente, entonces se trata de pasito a pasito ir haciendo consciente ese tipo de cambios, ¿no? Y lo otro, que es lo que estabas diciendo ahorita, Juana, es sí, definitivamente sí hay una relación muy grande con esas cosas negativas y con pegarme de esas cosas negativas para no poder cambiar. Y es que generalmente a los seres humanos nos da miedo si quiero una nueva Verónica, ¿cómo voy a construir esa nueva Verónica? Y el miedo es construir la nueva Verónica, entonces es más fácil quedarme en todas las cosas que han sido negativas y, no, es que yo no hago porque tal cosa, yo no puedo porque me dijeron, yo no hago porque estaba chiquita y me dijeron que yo no podía. Me quedo pegada a ese tipo de cosas. Y aquí, Verónica, pero en lugar del miedo, ¿por qué no dolor? lo que te quería decir, generalmente esto es una actitud más inconsciente de no hacer estos cambios porque no estamos presentes en nosotros. Y es que cuando estaba leyendo sobre los genes, ¿cierto? Las llaves de los genes, que es una herramienta realmente nueva, no lleva muchos años,
es como un nuevo llamado a este nivel de conciencia que estamos llamados todos en este momento a ser más autónomos en el cambio que hacemos y no buscarlo tanto afuera, ¿verdad? Ser más, y lo vuelvo y lo repito una y otra vez, estar más presentes en nosotros porque caminamos casi que como zombies, lo había dicho hace mucho tiempo. En automático, completamente. Claro. ¿Sí? Entonces, claro. esto te está diciendo, te está obligando a mirarte, a estar sintiéndote, y eso es la contemplación en una forma, como tú lo decías, muy amable, no necesariamente con herramientas de sanación como son más difíciles, por ejemplo la de respiración o otras que hemos hecho, ¿cierto? Esta es en contemplación, que lo decías, en una forma mucho más amable contigo y en tu proceso, ¿no? Así es. Y aquí hay una cosa que está poniendo Silvia en el chat que me parece chévere y es la palabra codependencia. Y es que nosotros somos codependientes de muchas cosas negativas. Uno cree que uno puede ser codependiente de cosas positivas, pero nos quedamos en esa codependencia con la mala relación o el momento aburridor que tuvimos o las sensaciones. Entonces, ella dice aquí una cosa que es muy cierta y es que es un trabajo diario, de un día a la vez, y es un chip que tenemos que cambiar. Y ahí está otra vez el tema de qué es lo primero que tengo que hacer, empezar a tener las ganas de desaprender. Antes de que terminemos, ¿cierto? Verónica, lo decías antes, esto necesitamos, o sea, las herramientas, ¿cómo se puede llegar a esta nueva forma de trabajarte y de mirarte y de cambiar? Ya te contesto. Diana me estaba poniendo en el chat, decía miedo versus dolor. Y yo creo que para ese enterrar las cositas, como hablábamos ahorita, Diana, las dos van muy de la mano, el miedo y el dolor, porque a uno le da miedo muchas veces desenterrar cosas porque le va a causar dolor. Precisamente eso es lo que está causando ese miedo. Pero si yo aprendo a enfrentarlo, si yo aprendo a verlo de una manera más compasiva conmigo misma, si yo aprendo a verlo sin tanto juicio, porque es que el problema es que le ponemos juicio absolutamente a todo lo que hacemos y lo que hacen los demás. Y de hecho a veces nos damos inclusive mucho más duro a nosotros mismos que a los otros. En ese momento creo que se puede ver el tema, pero el miedo y el dolor son, digamos que hacen parte, no es un versus, sino que están un poco de la mano en eso que dices, Diana. ¿Mm? Y lo que me preguntabas ahorita, Juana, el perfil es muy fácil hacerlo, o sea, el perfil se puede hacer gratis en la página de Gene Keys. El tema es analizar más allá del perfil y entender bien qué es lo que está pasando y cómo se manejan todas las líneas entre una y entre otra. Y ahí es donde yo entro a pues ayudarles a analizar todas las cosas y a poder cambiar esas sombras, esos regalos, a la realización, a ver cómo se entienden, cuáles son esas líneas, cómo sacamos lo mejor de nosotros mismos, cómo entendemos realmente qué es el propósito y qué es lo que queremos hacer, porque hay veces que no sabemos qué queremos hacer, cómo mejorar nuestras relaciones con las demás personas, y finalmente cuál es nuestra marca, como qué es lo que nosotros de corazón queremos hacer y ser y no lo que debemos ser. Que eso lo dijiste desde el principio, ¿verdad? Sí, es que el deber ser es una cosa muy marcada y yo tengo aquí varias amigas que hacen varias cosas como yo y sabemos que ese deber ser es impresionante como marca a todas las personas. Yo parto de la base de lo siguiente y es que no hay una sola familia del mundo que no tenga secretos escondidos, que no tenga problemas de salud, que no tenga alguna de estas cosas que llamamos negativas que pase de generación tras generación. Si nosotros somos conscientes de eso, somos conscientes de que todas nuestras familias han tenido secretos, han tenido, antes era, por ejemplo, súper común que escondían hijos,
que no los incluían en el árbol, había muchos hijos por fuera del matrimonio, digamos que todo ese tipo de cosas que no se habla, porque eso no se puede hablar porque no es el deber ser, volvemos al deber ser. Yo creo que no es necesario que tú sepas qué pasó y qué no pasó de ahí para atrás. Da por hecho que hay muchas cosas que no sabes, da por hecho que hay muchos secretos en tu familia. Y aquí volvemos a alguna cosa que yo ya había hablado, creo que la primera vez que estuve aquí, Juana, y es que ahí está el tema del juicio otra vez. Y es que no juzguemos, porque es que no sabemos realmente qué es lo que ha pasado en nuestras familias, ni más cercanas ni extendida. No sabemos absolutamente nada, pero yo sí creo que puedes partir de la base de pensar que en tu familia ha pasado muchas cosas que tú no sabes, muchas buenas y muchas no tan buenas. Y mirarlas como hechos, sin clasificarlas en buenas o no tan buenas, sino como hechos. Así fue, así pasó y esa es mi historia y esa es mi familia. Pero yo lo que estoy haciendo es conciencia para cambiar esa historia de aquí en adelante. Esta terapia con relación a las otras que tienes, ¿cómo la ves? ¿Cómo la veo? ¿En qué sentido? Es parte de ayudarte, o sea, que tiene más profundidad, te ha llevado, porque tú misma la estás experimentando, te ha llevado a un cambio más profundo de lo que había sido anteriormente. No te puedo decir que tiene más profundidad, porque, por ejemplo, el TR tiene una profundidad hermosa, que de eso no hemos hablado, pero es divino. Pero aquí la ventaja que yo veo es que tú estás trabajando contigo misma, que no tienes que tener digamos que no tienes que saber una técnica adicional para hacer algo. Si yo te digo a ti que te hagas un TR en este momento, pues tú no puedes hacerlo porque no sabes cómo es la técnica, pero acá la contemplación la podemos hacer todos. Y si uno es terapeuta, si uno ayuda a gente a mirarse, si uno ayuda a gente a sanarse, también tiene que estar uno mirándose permanentemente, porque todos tenemos cosas que no hemos podido sanar o cosas que tenemos sanadas y de pronto nos hacen chun y uno, ay, esto que pasó acá me volvió a salir por algún lado. Entonces, esas son recorderis de cositas que nos faltan por sanar. Y con esto y contemplarse, yo sí creo que es un camino muy profundo de autoconocimiento, no solo de trabajar con las demás personas hacia afuera, sino trabajar en ti mismo, pues que te lleva a grandes cosas. Para mí ha sido maravilloso estudiar esto porque he aprendido a conocerme un montón de cosas y de cómo reacciono, cómo hago, cómo no hago, qué me gusta, qué no me gusta. Y son cosas que uno a veces cree que son tontas y no son tontas. Hay cosas que uno simplemente hace inconscientemente y no. Entonces creo que son muy diferentes, Juana. Bueno, los invito a todos de verdad a buscar en la página de GeneKeys, ¿cierto? .com. Allí pueden hacerse el perfil, que es gratis, con ese perfil, o pueden leer también, independiente de la ayuda, ¿cierto? Leer el libro, porque es que es complicado. Sí, yo ya lo estoy mirando y es... Tiene muchas cosas. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias a todos. Nada, a ustedes, mil gracias por estar acá y a ti, Juana, por invitarme otra vez. Tú sabes que yo soy muy feliz haciendo esto.